Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El motivo de este video, justamente en historia, son por dos motivos. Primero, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que estuvimos viendo hasta acá. Y segundo, lo que vamos a ver tiene que ver con el tema nuevo que vamos a llevar acá adelante. Sabemos que esta semana no va a haber actividad y lo que vamos a hacer es una pequeña clase a través por medio, de este dispositivo, que es grabarnos y poder explicar brevemente el tema nuevo que vamos a dar aquí en historia. Bien, vamos a ver un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo hasta acá. Estuvimos viendo cómo se produce la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que la dan diferentes factores. El primero sucede al principio del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el crack del 29, que es una gran crisis económica. Eso lleva a que se produzcan lo que serían los grandes ascensos de los regímenes totalitarios, como en el caso de Alemania con Hitler, la Alemania nazi, también en Italia con la figura de Benito Mussolini, y en Japón con un nacionalismo bastante racista y xenofóbico. Estos tres países no es casualidad que van a querer un lugar en la arena política, especialmente en el repartimiento del mundo, donde se van a disputar el poder con las potencias europeas en aquel entonces, principalmente Inglaterra y Francia, y la incipiente nación que estaba ya surgiendo, que eran los Estados Unidos. Cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, en este rincón de la Tierra, lo que sería América Latina, se está dando un proceso antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, un proceso de transformación tanto político y económico. En el lado político podemos ver que se van a producir una oleada democratizadora, se dice. ¿Qué quiere decir? Que van a empezar a tener, protagonismo ciertos sectores de la sociedad que hasta ese momento se encontraba postergado y donde van a poder votar. Eso quiere decir que va a haber una mayor participación democrática de diferentes sectores o amplios sectores de la sociedad. Y por el lado económico va a haber un fuerte protagonismo del Estado en la regulación de la economía, principalmente como factor demotivador del mercado interno, y una incipiente industrialización que se estaba dando en América Latina en ese contexto. Lógicamente esto se da porque América Latina durante mucho tiempo le vendía la materia prima a Europa, pero debido a que Europa se encontraba en guerra, América Latina va a tener que producir lo que antes le compraba a Europa, lo va a tener que empezar a hacer en su propio territorio. Por eso surgen estas oleadas democratizadoras, estos gobiernos que se le van a llamar populares, que se va a dar primero en México con la figura de Lázaro Cárdenas y después con la figura en Brasil de Getúlio Vargas. En la Argentina también se produce este factor con la figura de Juan Domingo Perón, donde a partir de 1945 y hasta 1955 se va a producir el gobierno peronista con la figura de Eva Perón, y eso lo vimos en una de las actividades donde podemos ver la figura importante y el cambio de modelo cultural y económico que se va a generar en la Argentina a partir de la figura de Juan Domingo Perón y el movimiento peronista, donde de ser un modelo agroexportador pasa a definirse un modelo de sustitución, de industrialización, de importaciones, y donde va a surgir o va a tener la Argentina por primera vez su primera revolución industrial. Bien, eso por un lado. Mientras terminaba la Segunda Guerra Mundial, al poco tiempo, en 1947 hasta 1990, se va a producir que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial van a quedar dos potencias, que por un lado va a estar los Estados Unidos con un orden capitalista, una mirada social y política capitalista, y por otro lado va a quedar la Unión Soviética, que es la actual Rusia, donde va a tener también una mirada política y social, pero comunista. En este contexto se va a producir lo que se llama la Guerra Fría, donde van a estar estas dos potencias, donde se van a tratar de disputar el poder, y van a tratar de tener la mayor influencia en el mundo. Tanto van a querer tener influencia en América, en Asia y en África,
tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos, y principalmente el lugar donde se lo van a dividir, el epicentro de todo, que va a ser Europa, principalmente con el país de Alemania, que la van a dividir en dos. Por un lado va a tener influencia la Unión Soviética y por otro lado va a tener influencia de esa Alemania, tanto Estados Unidos como Inglaterra. Bien, en esta Guerra Fría se la llama así porque no va a haber una guerra directa de choque, como sucedió en la Primera o Segunda Guerra Mundial, sino que va a haber una guerra armamentística, una guerra donde constantemente se van a amenazar estas dos potencias, pero nunca van a lograr llegar a una guerra en concreto. Lógicamente la amenaza era de las bombas nucleares, que los dos países la estaban desarrollando, y también de la tecnología. Era también una guerra a nivel ideológico, político, social y también psicológico. En ese mismo contexto, cuando nace en 1947 este enfrentamiento entre estas dos potencias, se van produciendo en diferentes rincones del planeta diferentes movimientos y revoluciones. Tenemos en el oriente, en Asia, lo que sería la revolución china. China venía de un proceso de una guerra civil. Antes, durante la Segunda Guerra Mundial, paran la guerra civil y la vuelven a retomar luego que termina la Segunda Guerra Mundial entre dos facciones, una nacionalista capitalista y la otra comunista. En 1949 gana el sector comunista y fundan la República Popular China con una economía basada en el comunismo, que es hasta el día de hoy, que lo sigue siendo. Y por otro lado se va a producir otro hecho allá por 1950 en la región de Corea, donde Corea va a estar dividida en dos partes. Por un lado tenemos Corea del Norte, que va a estar influenciada por el comunismo, más cerca lógicamente de Rusia y de China, y por el lado del sur, que va a tener relación más que nada entre los Estados Unidos e Inglaterra, que es Corea del Sur. Van a tener un enfrentamiento porque Corea del Norte va a querer dominar el sur, y en ese enfrentamiento el que va a tener protagonismo va a ser Norteamérica ayudando a Corea del Sur en contra de lo que es Corea del Norte, que va a recibir ayuda, si bien no va a recibir tropas soviéticas, sí va a recibir ayuda armamentística. En esa guerra queda todo como estaba en un principio, dividido por un paralelo 38, que va a quedar bien marcado que un país va a ser Corea del Norte, con una economía comunista, y Corea del Sur con una economía capitalista que sigue siendo hasta el día de hoy. En ese contexto de guerra también, en otros rincones de la Tierra, se va dando lo que se produce tanto en África como en Asia, que eran todas colonias antes de la Segunda Guerra Mundial de los países europeos. Al ver que Europa cae y surgen estas dos potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética, van a pedir lo que se llama o arengar o a declarar que van a estar en contra de las colonizaciones, y en este proceso se va a producir desde 1947 hasta 1970 lo que sería la descolonización, que todos los países tanto de África como también de Asia se van a empezar a independizar, y en donde en un determinado momento van a llamarse a hacer la tercera posición. Lógicamente no solamente los países del continente asiático africano, sino también los países de América Latina, donde van a querer conformar la tercera posición, que esto quiere decir que no van a estar ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, sino marcando una tercera posición. Lógicamente esto no va a tener frutos, sino que van a quedar estos países llamados periféricos, sometidos a esta gran guerra fría, tanto de un lado como hacia otro, y donde en este mismo contexto mundial, ahora nos vamos a lo que está pasando en la Argentina. Y acá empezamos con el tema nuevo. El tema nuevo tiene que ver qué estaba pasando en la Argentina. La Argentina estaba viviendo un proceso, como dijimos antes, de 9 años de gobierno peronista, y allá por 1955 la situación ya estaba, a punto de llevarse a una guerra civil. El gobierno peronista ya llevaba 9 años gobernando, y después de la muerte de una de las principales protagonistas de este movimiento, que era Perón, el gobierno peronista va a tener problemas tanto económicos y sociales. La sociedad va a estar dividida, tanto
peronistas como antiperonistas, al punto de irse a una guerra civil. Allá por junio de 1955 se va a producir un bombardeo con la intención de querer sacar a Juan Domingo Perón, un presidente electo democráticamente, con la intención de querer matarlo. Lógicamente, estas Fuerzas Armadas, esta mayoría de las Fuerzas Armadas, van a tener el apoyo de cierto sector de la sociedad, también cierto sector de la oposición política y también de la Iglesia, donde ya no veían con buenos ojos al gobierno de Juan Domingo Perón, que el único sostén que tenía el gobierno peronista en ese momento eran los sindicatos y la mayoría del movimiento obrero. En septiembre de 1955, cuando la Argentina estaba al borde de una guerra civil, Juan Domingo Perón decide renunciar a su cargo como presidente, se exilia, primero se va al Paraguay para luego terminar en lo que sería su residencia en España, donde va a estar mucho tiempo exiliado, pero va a tener un fuerte protagonismo a partir de ahora, en los venideros años que vamos a ir viendo en la historia argentina, y donde a partir de ahora los que van a gobernar, que en este golpe de Estado de 1955 y que van a gobernar hasta 1958, solamente 3 años, se va a llamar Revolución Libertadora. Bien, el nombre Libertadora quiere decir que se liberaban de ese tirano depuesto, como le decían a la figura de Juan Domingo Perón. Lógicamente, una vez que Perón deja el gobierno, todo el arco político peronista, todos los sectores políticos son perseguidos, y algunos se tuvieron que exiliar, y los que no se pudieron exiliar quedaron encarcelados. Acá el movimiento obrero va a quedar huérfano, va a quedar sin su líder, y los que toman el poder, justamente las Fuerzas Armadas, en un momento ponen como presidente al general Eduardo Leonardi. Eduardo Leonardi va a tener como idea principal hacer una alianza de este sector militar con los sindicatos peronistas. ¿Para qué? Para hacer una alianza con el movimiento trabajador y no quitarle esos derechos que Perón le había dado al movimiento, pero con la idea de enseñarles de que estuvieron equivocados, que Perón los utilizó y que era toda una farsa lo del peronismo, sino que eran utilizados por este tirano depuesto. Si bien esta idea de querer llevar adelante este tipo de gobierno no tuvo mucho éxito, lo que le va a costar, digamos, a Leonardi, que solamente va a gobernar 3 meses, luego van a pedir su renuncia, porque un sector muy importante de lo que sería las Fuerzas Armadas no van a estar de acuerdo con este tipo de medidas, este tipo de alianzas que quería hacer con el sector militar y el sector sindical. Lo que hacen que renuncie, y el 13 de noviembre de 1955, tan solo 3 meses de haber asumido Leonardi, asume Pedro Eugenio Aramburu. Pedro Eugenio Aramburu va a tener sí una mirada más radical, y lo que va a entender que el peronismo se tiene que erradicar, sea con un movimiento peronista, sean con los movimientos sindicalistas, directamente erradicarlo de la faz de la tierra. Por eso, allá por marzo de 1956 va a mandar un decreto de ley 4161, donde los invito a que se pongan en internet, si pueden ver esa ley decreto 4161, donde van a poder ver una serie de medidas que tienen que ver con todo lo que tenga que ver con el peronismo, donde está totalmente prohibido hasta silbar la marcha, en el cual si encontraban a alguien haciendo o silbando, cantando, era detenido, y cualquier nombre referido a Perón o a Eva también era entendido a través de este decreto como algo ilegal y eras detenido. Lógicamente, ante este hecho comienza toda una nueva etapa, donde va a tener un fuerte impacto principalmente en esta gran masa de obreros que es el movimiento peronista y el sindicalista. Lógicamente, lo que vamos a ver en la próxima grabación que haga sobre el gobierno de la Revolución Libertadora, vamos a ver la parte económica, cuáles fueron las medidas económicas que llevó adelante este gobierno de facto, esta dictadura militar, y cuál va a ser la reacción del movimiento obrero, que no se van a quedar de brazos cruzados y que van a tratar de hacer lo que se va a llamar luego de esta persecución
la reacción del movimiento obrero se va a llamar la resistencia peronista, que van a tratar de resistir y van a tratar de lograr de que su líder, que estaba en ese momento exiliado, vuelva al gobierno. No solamente los sindicalistas, sino también un fragmento de las Fuerzas Armadas militares que sí estaban a favor del peronismo. Bueno, esto es muy breve, solamente quería hacer un breve repaso y con este nuevo tema de la Revolución Libertadora. Igual este video quiero que lo vean en un principio y en Word voy a dejar las ideas principales de todo esto que estuve explicando. Les pido por favor que lo copien en una hoja y que tengan, así ya tienen referencia. Espero que se encuentre bien, cuídense y los vemos en las próximas grabaciones.